Buen día. El día de hoy vamos a mostrar un ejemplo muy sencillo y rápido, pero eficaz acerca de lo que son las interfaces gráficas, reuniendo las cosas que ya hemos hecho anteriormente. Para ello, generamos un proyecto. Este proyecto puede ser una aplicación de Java, donde le vamos a llamar calculadora. Me dice que ya existe un nombre con este. Entonces vamos a llamarle cálculos. Y le voy a quitar la clase principal o el método principal, se la quito. Le pongo terminar. Y si se fijan, aquí no me generó nada. Lo único que hago es venirme a nuevo y generar una Java class. Y le voy a poner aquí operaciones. Tal cual. En esta parte de operaciones, lo que yo voy a realizar va a ser una pequeña clase que va a recibir parámetros. Y vamos a realizar lo que es un método con parámetros, como lo vimos anteriormente. Mi método va a ser público, va a ser un entero. Se va a llamar suma y va a recibir dos parámetros. El primer parámetro que va a recibir va a ser un entero que va a ser A y va a ser otro entero que se va a llamar B. Recordemos un poco que lo que es un método que entero tiene que regresar forzosamente lo que es algo. En este caso voy a generar una variable local a la cual le voy a asignar el nombre de suma o resultado suma, que va a ser la suma de A más B. Y voy a regresar lo que es con un return resultado suma. Entonces aquí ya tenemos un método. Este método me va a regresar lo que va a ser el resultado de la suma de dos números. Bien, observen que en esta parte no tenemos ningún método main. Y es porque en programación así se tiene que trabajar. Un lugar donde hagas las operaciones y otro donde efectúes, por ejemplo, en este caso, la interfaz gráfica. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a irnos a nuevo, vamos a agregar lo que es un JFrame. Y en el JFrame le voy a poner interfaz, o lo voy a nombrar como interfaz. Interfaz calculadora. En esta interfaz me va a aparecer lo que es este pequeño panel. Del lado derecho vamos a tener lo que son los diferentes controles. Cuando agregas un frame tienes muchos controles de donde escoger y cada uno son diferentes. Para este ejemplo, como va a ser básico, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a arrastrarlos nada más. Lo que van a ser dos campos, un campo, otro campo, una label por aquí y lo que va a ser botones, un botón. Y me faltó un pequeño campo acá. Ok, perfecto. Bien. Ahora, esto que nosotros arrastramos aquí, podemos verlo en la interfaz y podemos moverlo a gusto. Si le damos un clic en esta parte, me va a mostrar lo que es un previo de cómo se vería. Obviamente nosotros no queremos algo así. Vamos a cambiar esto. Dándole doble clic, podemos cambiar el texto o viniéndonos a las propiedades donde dice text, cambiamos esta parte. En este caso, en este text, lo voy a quitar para dejar el campo solamente vacío y lo voy a redimensionar. Igual en este, quito el campo y lo redimensiono. El botón le voy a poner este símbolo y aquí lo voy a dejar completamente vacío, redimensionado. Esto lo voy a cambiar a resultado. Y si vemos acá, nos queda ya un poco mejor. Bien, entonces voy a ampliarlos un poco más.
Veamos que NetBeans me permite tener lo que son márgenes y a estar todo de cierta manera alineado. Nosotros podemos modificar lo que es el tamaño del texto en esta parte de aquí. Donde dice font, podemos cambiarlo a 24. Se vería un poco mejor. Y ya tenemos esta parte. Uno de los aspectos importantes es que cuando nosotros arrastramos un control, estos generan automáticamente lo que son variables. Si nos vamos al código fuente, hasta la parte de abajo nos muestra el nombre de las variables. Nosotros, por lo general, si así lo desean, y que es lo más aconsejable, cambiar el nombre de la variable que se genera. Ejemplo, si le damos clic con botón derecho en este text field, el text field lo podemos abreviar de la siguiente manera, como txt, y le vamos a decir número 1. Lo nombramos como número 1. ¿Por qué txt? En este apartado es txt porque es el texto y definimos qué texto es. Igual en esta, propiedades, código, txt, número 2. En el botón también necesitamos cambiarlo, propiedades, código, y aquí le vamos a poner btn de botón y le vamos a poner algo descriptivo, es el botón de la suma. En esta parte lo cambiamos también como el txt resultado. Bien, la idea general de este programa es que cuando el usuario ingrese un valor aquí y un valor acá y después le dé suma, aparezca el resultado en esta parte. ¿Cómo logramos eso? Eso se logra dándole una función a lo que es este botón de más. Para hacer eso, tenemos que irnos a eventos, acción y action perform. Automáticamente me genera el código para que cuando yo le haga un clic, esto se realice. Y este código que ustedes ven aquí es algo que se autogenera. Lo podemos minimizar para que no me estorbe. Al final de cuentas, no tenemos que tocar esto ni tampoco esta parte porque aquí nos dice, ya que NetBeans lo que hace es generarnos la interfaz y nada más. Nosotros tenemos que programar qué va a ser la interfaz. Nuestro diseño va quedando de esta manera y aquí simplemente se muestra la interfaz, no hay nada todavía programado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser declarar mi objeto. Vamos a generar o a crear un objeto. Vamos a crear el objeto que se generó en operaciones. Vamos a acceder al método que se generó en operaciones creando el objeto. Lo voy a llamar objeto y ahí están operaciones. Perfecto. Ya tenemos el objeto. Ahora, este objeto, recuerden que el objeto tiene que ser, o tenemos que acceder al método, que es suma. En este caso, este método necesita dos valores, enteros si mal no recuerdo. ¿Cómo obtenemos los valores? Para obtener los valores, tenemos que obtenerlos de esta parte y de esta parte. Para eso nos sirve renombrar lo que son las variables. Así recordamos cómo se llaman. En este caso, txt1. Nos vamos al código y aquí podemos ver txt1.getText. GetText lo que hace es obtener el texto que hay en ese momento en este campo. Lo mismo pasaría para txt número 2. GetText. Y de esta manera hemos obtenido el texto de esta parte y de esta parte. Pero no es tan fácil.
¿Por qué no es tan fácil? Porque lo que obtenemos aquí son strings. Hay que convertirlos a lo que es un entero. Para tener lo que es un poco más de orden, lo que yo voy a hacer es generar dos variables. La primera variable la voy a llamar 1, que va a ser igual, y voy a convertir esto a entero. ¿Cómo lo hago? Mandando llamar el método integer punto parse int. Y parseInt necesita un string que convertir. Lo voy a poner en esta parte. Ahí está. Ahora voy a hacer lo mismo con este. Pero ahora la variable se va a llamar 2. Y lo que voy a obtener va a ser esta parte. Y ahí está. De esta manera hemos obtenido lo que es esto, el texto ya convertido en entero y este texto ya convertido en entero, gracias a integer.parseInt. Esto me sirve para convertir string, doubles o cualquier otro a entero. Y por último voy a poner in resultado, que va a ser igual al objeto.suma, que me va a recibir dos valores. Y los valores que me va a recibir va a ser 1 y 2. Borramos este. Y ahora bien, aquí ya obtenemos, gracias al objeto que se creó, puedo acceder a operaciones y en operaciones me va a regresar el resultado de la suma de dos cosas, o de dos números en este caso. Pero ¿cómo lo muestro? Eso ya lo hacemos de manera interna, pero para mostrarlo como tal, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ir a txt resultado, punto setText, ahora para asignarlo, y le vamos a poner resultado. Recordemos que get me sirve para extraer y set para poner. Me marca un error porque setText pide lo que es un string. Incluso cuando yo pongo aquí punto setText me dice lo que vas a poner a continuación es un string. Bueno, ¿cómo le hago yo para convertir ahora lo que es un entero a un string? De la siguiente manera. String.valueOf y ahora sí, resultado. Lo que estamos haciendo aquí es utilizando lo que es el objeto string, su método del valor de esto a string. ¿Bien? Entonces, cuando la persona le dé un clic en el botón suma, va a crearse un objeto, van a asignarse dos variables y vamos a obtener el valor de lo que son los campos que están aquí. Lo mandamos al método suma que me va a regresar un resultado y esto lo vamos a poner en esta parte. Lo ejecutamos. Aquí me dice, me confirma, oye, ¿quieres correr lo que es esta interfaz? Le digo que sí, está bien. Ejecuta lo que es la operación. Y aquí lo tenemos. Lo primero que yo voy a hacer va a ser 5. Y acá le voy a poner 100. Le voy a presionar suma. Y aquí me va a aparecer la suma de estos dos. Obviamente yo le puedo poner más formato a través de lo que son las propiedades. Como por ejemplo que se despliegue en vez del lado izquierdo, que se despliegue en el lado derecho, que este botón tenga una forma, un color diferente, que esto se despliegue también del otro lado, que sea más grande, el tipo de letra también podemos cambiarlo. Todo eso se puede cambiar y se va a ir haciendo poco a poco. Pero lo que aquí estoy demostrando es que podemos hacer una clase y podemos hacer una interfaz. La clase solamente se va a encargar de las operaciones
Y la interfaz se va a encargar de mostrar lo que está pasando en ese momento y de realizar y demostrar gráficamente cómo se pueden realizar diferentes cosas y cómo funcionaría también el programa. Bueno, espero les haya gustado y esto es un poquito de lo que son los métodos, las clases y la interfaz gráfica en Java.